Le regalé una casa a mi hija, Emilia, con la esperanza de que se convirtiera en su santuario, un nido de felicidad. Pero apenas unas horas después de firmar las escrituras, el veneno ya había empezado a filtrarse. Mi teléfono vibró sobre la pulida madera del escritorio de la notaría y casi dejo caer la pluma. La voz de Emilia era un susurro quebrado, frágil como el cristal a punto de estallar. «Papá, Jaime dice que la casa no es lo que esperaba». De fondo, pude oír la voz de su esposo, cortante y burlona, un sonido que siempre me había helado la sangre. «No es de mi gusto, ¿sabes?». Apreté la mano con tal fuerza que el plástico de la pluma crujió bajo mis dedos. La notaria, una mujer de cabello gris y sonrisa ensayada, deslizó el último documento sobre la mesa. Asentí con un esfuerzo monumental, firmando mi nombre con trazos que delataban la tempestad en mi interior. La oficina olía a café rancio y al polvo de archivos olvidados, mientras una lámpara fluorescente zumbaba sobre nosotros, proyectando un resplandor enfermizo. Mi corazón latía desbocado, un tambor furioso contra mis costillas, pero mi rostro permaneció impasible. La llamada de Emilia había llegado en el peor momento posible, justo cuando culminaba el regalo que había planeado durante años. Para comprar esa casa, una moderna construcción de 2 pisos en Santander con amplios ventanales y un jardín que sabía que le encantaría, había vendido la mitad de mi empresa de ingeniería. Era lo único que sentía que podía darle para iluminar una vida que, junto a Jaime, se ensombrecía día a día. «Papá, lo siento», susurró ella al teléfono. «Solo está estresado». Su voz temblorosa me la dibujó en la mente. En esa cocina a medio amueblar, aferrando el teléfono con sus ojos castaños inundados de preocupación. Quise gritarle que lo dejara, que huyera de él, pero me tragué las palabras. No hoy. No cuando estaba a punto de entregarle las llaves de su sueño. «Está bien, cariño», le dije forzando una firmeza que no sentía. «Concéntrate en instalarte. Llegaré pronto». Colgué, mi pulgar demorándose sobre la pantalla. Ignoré la ceja arqueada de la notaria y firmé la última página. Las llaves reposaban sobre la mesa. Su llavero grabado con el nombre Emilia, reluciendo bajo la luz. Se sentían frías y pesadas en mi palma, un trozo de hielo cargado de esperanza y un temor profundo. Hace 10 años, tras la muerte de mi esposa, me juré a mí mismo que a Emilia nunca le faltaría nada. La recordaba a los 8 años, dibujando su casa soñada en una servilleta de restaurante. Ventanales gigantes, un porche acogedor y flores por todas partes. Ese recuerdo fue el motor que me impulsó a través de noches interminables en la empresa y acuerdos que me costaron amistades y socios desleales. Esta casa, sin embargo, se suponía que era algo puro, algo intocable. «Felicidades, señor Cortés. Es oficial», carraspeó la notaria, entregándome la escritura, nítida y pesada. La guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta, cerca del corazón. «Gracias», respondí, pero mi mente estaba en otra parte, reviviendo la voz de Jaime. «No es de mi gusto». La frase era un eco hiriente. La casa era perfecta. ¿Cómo podía no gustarle? Pero sabía que la queja no era por la casa, era una forma más de minar la felicidad de Emilia. Salí al exterior. El aire de marzo me mordió los nudillos. Mi coche aguardaba frente a la oficina, pero me quedé quieto, sacando de nuevo las llaves, pasando el pulgar por el grabado de su nombre. Emilia lo merecía todo. Siempre había sido bondadosa, quizás demasiado, incluso cuando Jaime comenzó a mostrar su verdadero rostro con sus comentarios cortantes y sus formas de hacerla sentir insignificante. Lo había ignorado por demasiado tiempo, confiando en que ella sabría manejarlo. Pero esa llamada, esa voz quebrada,
me decía que algo estaba fundamentalmente mal. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Emilia. «Estamos en la casa. ¿Puedes venir ahora?» «En camino», respondí. Me deslicé en el asiento de cuero del coche. El trayecto era corto, pero mi mente corría, visualizando a mi hija en diferentes etapas de su vida. Riendo mientras pintábamos su cuarto, nerviosa al presentarme a Jaime. Nunca me gustó, demasiado pulido, demasiado rápido con su encanto vacío, pero guardé silencio por ella. Entonces vi la casa, sus ventanas capturando la débil luz del atardecer. Emilia me esperaba en la entrada, su abrigo ceñido contra el viento. Su sonrisa era una sombra de sí misma, casi forzada. Aparqué y salí, las llaves pesando en mi bolsillo. «Papá», dijo, corriendo a abrazarme. Sus brazos eran cálidos, pero sentí el temblor de sus manos. «Ahora es tuya», afirmé, presionando las llaves en su palma. Ella las miró, sus dedos cerrándose sobre el metal como si no estuviera segura de merecerlas. «Gracias», susurró, pero sus ojos se desviaron hacia el coche de Jaime, con el maletero abierto y desbordando cajas. Su sonrisa se desvaneció por completo, y mi estómago se retorció. «Entremos», sugerí. Mientras caminábamos hacia la entrada, la puerta principal se abrió de golpe, y la voz de Olga, la madre de Jaime, cortó el aire como una cuchilla. «Esta cocina es demasiado pequeña. En serio, Emilia, ¿acaso viste bien este lugar?» Había comenzado. No estaba allí, pero podía imaginar la escena con una claridad desoladora. Me había retirado a mi cabaña en las afueras de Santander, dejando a mi hija en el umbral de su nuevo hogar apenas una hora antes. Su abrazo de despedida había estado cargado de una sonrisa frágil, y ahora, sentado en mi viejo sofá de cuero, aferraba el teléfono mientras el caos se desplegaba en mi mente. La voz de Emilia al teléfono era tensa, como si contuviera el aliento. «Nos estamos instalando», dijo, pero el temblor en sus palabras desmentía la normalidad de la frase. «¿Cómo va todo?», pregunté, manteniendo un tono ligero que me costó un mundo. Emilia dudó. «Hay muchas cajas. Olga es muy particular con dónde van las cosas». De fondo, un estruendo metálico resonó, seguido de la risa despreocupada de Jaime. «Cuidado, Em, no vayas a romper mis cosas». Mi mandíbula se tensó. Imaginé la casa, sus paredes blancas y limpias, ahora manchadas por el desorden y la presencia invasiva de su familia política. Los pisos de madera, que Emilia había acariciado con la mirada, seguramente estaban siendo rayados por botas sucias. Y el jardín, su futuro orgullo, probablemente estaba siendo pisoteado sin miramientos. «¿Estás bien?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Forzó una risa delgada, inverosímil. «Bien, papá, solo ocupada». Pero entonces oí la voz de Olga de nuevo, tan cortante como un látigo. «Emilia, el café ya está frío». La llamada terminó abruptamente. Me hundí en el sofá, mi mente llenando los vacíos con escenas dolorosas. Veía a Emilia en esa cocina de ensueño, con el cabello recogido descuidadamente, tratando de ser la anfitriona perfecta, mientras la familia de Jaime la trataba como a una intrusa en su propia casa. Olga, con sus tacones resonando en la madera como un martillo y sus ojos fríos, dirigiría a los de la mudanza como un general en el campo de batalla, su propia taza de café seguramente intacta y siempre llena. Jaime estaría desparramado en el sofá, arrojando su chaqueta donde le viniera en gana, con una mueca que desafiaba a Emilia a quejarse. Y mi hija, mi valiente Emilia, correría de un lado a otro para complacerlos, con los hombros encorvados y la voz reducida a un susurro. Recordé el día que recorrimos la casa juntos, solo nosotros dos.
Sus dedos se deslizaron por las encimeras de mármol. Sus ojos brillaban con ilusión. «Plantaré rosas atrás», dijo, señalando el jardín descuidado. «Y cenaremos aquí, papá. Vendrás todos los domingos». Esa era la Emilia que conocía, la joven esperanzada y llena de planes. Pero el matrimonio con Jaime la había ido apagando, como una bombilla que pierde su luz lentamente. Debí haberlo visto antes, debí haber intervenido. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. «Puedes llamar después. Todo está muy agitado». Le respondí que sí, pero mis dedos se detuvieron sobre las teclas. Quería conducir de vuelta, irrumpir en esa casa y exigirles que la trataran con el respeto que merecía. Pero ella había pedido espacio, y por ahora se lo daría. Me levanté y caminé hacia la ventana, contemplando la calle silenciosa. Mi cabaña era pequeña y algo desordenada, pero era un santuario lleno de fotos de Emilia, su graduación, su boda, incluso sus dibujos infantiles. Uno de ellos, enmarcado en la pared, mostraba la casa de sus sueños que ahora era una realidad amarga. La había hecho real. Sí, pero ¿a qué costo? De vuelta en su casa, la escena continuaba en mi imaginación. Cajas bloqueando el pasillo. Olga criticándolo todo. Las cortinas eran demasiado baratas, la iluminación era tenue, hasta el olor a pintura fresca le parecía ofensivo. Y Emilia, siempre Emilia, tratando de mantener la paz, llevando bandejas de té y café con manos temblorosas y una sonrisa pegada a la cara como una máscara. La imaginé ofreciendo un plato de sándwiches solo para que Olga lo rechazara con un gesto despectivo. «No tenemos hambre», espetaría. Y luego, volviéndose hacia Jaime, añadiría la frase que lo cambiaría todo. «Este lugar necesita trabajo. Aún no es nuestro». Esa palabra, nuestro, golpearía a Emilia como una bofetada. Apreté los puños, las uñas clavándose en mis palmas. La casa era de ella. Me había asegurado de eso. La escritura estaba a su nombre, y solo al suyo. Pero ellos ya la estaban reclamando como buitres sobre una presa. La ira que había enterrado por tanto tiempo comenzó a arder. Tomé mi teléfono y la llamé de nuevo. «Papá, no es un buen momento», respondió con voz ahogada. De fondo, la voz de Olga subió de tono, exigiendo algo sobre toallas. Jaime rió de nuevo, una risa cruel y descuidada. «¿Todo bien, Emilia?», pregunté, sabiendo la mentira que vendría. Ella pausó, y luego susurró. «Está bien, te llamo mañana». La línea se cortó. El silencio de mi cabaña era ahora opresivo. Fue en ese momento, mirando un retrato de mi sonriente Emilia, que lo juré. Sus sonrisas, su malicioso regocijo, las borraría de sus rostros, costara lo que costara. El dedo de Olga apuntó a la mesa de la cocina. «Eso es suciedad. Ni siquiera puedes mantener este lugar limpio, Emilia». No estaba allí para verlo, pero la voz de mi hija al teléfono a la mañana siguiente pintaba la escena con una claridad brutal. Me había llamado con palabras cortas, como si temiera respirar demasiado fuerte. «Aún desempacando», dijo, pero la tensión en su tono revelaba que la situación era mucho peor. Yo estaba de pie en mi propia cocina, aferrando la encimera, mientras el café que me había servido se enfriaba. Olvidado. La casa de Emilia se había convertido en un campo de batalla. La imaginaba fregando platos en el fregadero, con las mangas arremangadas y el sudor perlando su frente. La cocina, su cocina soñada, olería a tostadas quemadas y a la leche agria de un desayuno que ni siquiera la habían invitado a compartir. Los tacones de Olga resonarían en la madera, cada paso un juicio. «Esto es tu desorden», diría, señalando una encimera que seguramente estaría impecable, con los labios curvados en una mueca de desdén. Emilia simplemente asentiría, mordiéndose el labio, sus manos enrojecidas por el agua caliente.
Son solo muy particulares, me dijo al teléfono, su voz apenas un susurro. Oí a Jaime de fondo, con un tono perezoso y burlón. Te faltó un sitio. No hagas que mi mamá haga tu trabajo. Mi sangre hirvió, pero mantuve la voz calmada por ella. No tienes que hacerlo todo tú, cariño. Es tu casa. Emilia soltó una risa, pero fue un sonido hueco, desprovisto de alegría. Está bien, papá. Lo tengo controlado. Pero no era así. Podía oír cómo el peso de sus demandas la estaba aplastando. Recordé a la Emilia de antes de Jaime, una joven feroz y sin miedo. A los 20 años la había visto discutir con contratistas en mi empresa, con la voz firme y las ideas claras. El matrimonio la había opacado, había extinguido esa chispa, y yo no había hecho nada para detenerlo. Ahora, imaginándola en esa cocina, veía a una extraña, pequeña, silenciosa, rota. Una cuchara se le resbalaría, la imaginé, cayendo al suelo con un tintineo agudo, un sonido metálico que sería como el quiebre de su propia dignidad. La vi arrodillándose para recogerla, con las manos temblorosas mientras la imponente sombra de Olga se cernía sobre ella. Las llaves de la casa, las que yo le había dado con tanta ilusión, estarían en su bolsillo, su peso un recordatorio constante de todo lo que estaba perdiendo. El teléfono vibró sobre la mesa de mi cocina y mi corazón se apretó. Era ella de nuevo. La voz de Emilia, ronca y quebrada, se derramó por el altavoz. «Papá, no puedo más. Me tratan como si no fuera nada». Sus palabras se rompieron, cada una un fragmento de vidrio afilado. Aferré el borde de la mesa, con los nudillos blancos, mientras susurraba sobre los platos, las órdenes constantes, la lengua afilada de Olga y la cruel indiferencia de Jaime. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», pregunté, la voz baja, aunque una rabia incontenible bullía debajo. «No quería preocuparte», sollozó. «Por favor, papá, no vengas, lo empeorarás». Su súplica desesperada solo avivó las llamas en mi pecho. «Lo arreglaré», afirmé, con un tono de acero, aunque mis manos temblaban. «Te lo prometo». La llamada terminó y me quedé inmóvil. La cabaña estaba quieta, salvo por el tic-tac del viejo reloj. Una foto de Emilia a los 10 años, sonriendo con pintura en las mejillas, me observaba desde la pared. Le había fallado una vez, confiando en Jaime. Nunca más. Hace 20 años un socio me traicionó, y esa traición me enseñó a ver más allá de las sonrisas y las promesas vacías. Ahora, mirando la foto de mi hija, sentí esa antigua y fría determinación regresar. Jaime y Olga habían cruzado una línea, y lo iban a lamentar. No podía quedarme aquí, rumiando mi ira. Tenía que ir, tenía que enfrentarlos. Las llaves de mi coche tintinearon al tomarlas de la encimera. Salí al aire cortante, cerrando la puerta de la cabaña tras de mí. Conduje por las calles tranquilas de Santander, con las casas de los demás pasando como un borrón de luz cálida. Mi mente bullía, reviviendo la voz de Emilia, su miedo, su vergüenza. Vi el rostro engreído de Olga y la sonrisa perezosa de Jaime. Pensaban que podían acosarla y que yo me quedaría quieto. Se equivocaban. El camino a la casa de Emilia se extendía adelante, y aunque no sabía exactamente qué diría o haría, sabía que lucharía por ella. Costara lo que costara. Golpeé la puerta con el puño cerrado, y el sonido seco y resonante quebró la quietud del atardecer. La casa, el sueño de mi hija convertido en fortaleza enemiga, permanecía en silencio, con las cortinas corridas como párpados cerrados. Olga abrió. Una sonrisa afilada como un trozo de vidrio se dibujó en sus labios mientras su perfume, denso y cargado, flotaba hacia mí. «Ricardo», ronroneó, apoyándose en el marco con una arrogancia que me revolvió las entrañas. «Qué inesperado». La ignoré y entré directamente,
mis botas marcando el suelo de madera que Emilia había pulido con tanta ilusión. La sala era un monumento al caos. Cajas a medio deshacer, ropa desparramada y el olor rancio de humo de cigarro estancado en el aire. Jaime se levantó del sofá, donde estaba absorto en su teléfono, con una hostilidad latente en la mirada. En un rincón vi a Emilia, encogida, con los ojos anchos por el pánico. «¡Papá!», susurró, una súplica silenciosa para que diera marcha atrás. Pero yo ya había cruzado el punto de no retorno. «Se acabó», dije, mi voz firme llenando la habitación. «Quiero que empaquen sus cosas y se vayan. Ahora». Olga soltó una risa seca, un sonido desprovisto de humor. «No estás en posición de exigir nada, Ricardo». Se pavoneó hacia la mesa de centro, moviendo una pila de revistas para revelar un fajo de papeles. Jaime, ahora de pie, adoptó una postura desafiante. «Quizás esto te refresque la memoria, viejo». Mis ojos se clavaron en los documentos que Olga me tendía. La letra era un garabato apresurado, pero pude leer las palabras clave. Acuerdo de cesión. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Me volví hacia Emilia, buscando una explicación. Ella desvió la mirada, sus hombros hundidos en la derrota. Jaime dijo que era un trámite, para los impuestos. «Yo no», balbuceó, su voz apenas audible. La rabia dio paso a un dolor helado. La habían engañado. «¿Le hiciste firmar esto?», le espeté a Jaime, avanzando hacia él. Él retrocedió un paso, pero su sonrisa burlona permaneció intacta. «Ella quería que esta fuera nuestra casa, ¿no es así? Pues ahora lo es, legalmente». Levantó los papeles como si fueran un trofeo. «Todo está en regla. Es su firma la que está ahí». Olga cruzó los brazos, disfrutando del espectáculo. «Como ves, no tienes nada que hacer aquí. Emilia ha tomado una decisión. Esta es una casa familiar». Sentí la mirada de Emilia sobre mí, llena de vergüenza y desesperación. Recordé su emoción el día que le entregué las llaves, la forma en que sus ojos brillaban con la promesa de un nuevo comienzo. Y ahora, ese sueño estaba siendo pisoteado por la codicia y la manipulación. Me habían arrinconado. Estaban usando su bondad, su confianza, como un arma contra ella, contra nosotros. Mi pecho ardía. Cualquier plan de ataque que hubiera esbozado se había desmoronado. Estaban un paso por delante, protegidos por un documento que, aunque obtenido con engaños, llevaba la firma de mi hija. Me sentí atrapado, humillado. Pero mientras miraba a Emilia, viendo cómo temblaba en su rincón, una determinación fría se apoderó de mí. Podrían haber ganado esta batalla con sus mentiras, pero yo no iba a dejarles ganar la guerra. «Esto no ha terminado», dije, mi voz baja pero cargada de una amenaza que no pudieron ignorar. Me volví hacia Emilia, y en voz tan baja que solo ella pudiera oír, añadí: «Confía en mí». Ella levantó la vista, y por un instante vi una chispa de la antigua luchadora que conocía. «¡Oh, qué conmovedor!», se burló Olga. «Será mejor que te vayas, Ricardo, antes de que llamemos a la policía por allanamiento». Salí de la casa, cerrando la puerta con un golpe seco que resonó en la noche silenciosa. El aire frío me golpeó la cara. Mientras me alejaba, pude sentir sus miradas victoriosas a mi espalda. Se sentían seguros, intocables. No sabían que acababan de despertar a un enemigo que no descansaría hasta verlos caer. «Estás cometiendo un error, Ricardo. Sigue presionando y te enterraremos en la corte». La voz de Olga, a través del teléfono, era como el viento helado del invierno, cortante y llena de una confianza arrogante. Yo estaba en mi cabaña, el fuego crepitando en el hogar, pero su calidez no lograba disipar el frío que sus palabras habían dejado en mi interior. Un documento obtenido con engaños no resistirá en ningún tribunal.
respondí, manteniendo la voz calmada, aunque mis dedos se apretaban alrededor del teléfono con fuerza. Ella rió, un sonido como hielo rompiéndose. «Oh, es lo bastante real. Pregúntale a cualquier abogado. La firma de tu hija es perfectamente válida». De fondo, oí a Jaime intervenir, su tono engreído y burlón. «Ríndete, viejo. No puedes ganar». Los imaginé en la casa de Emilia, en su casa, con las cajas aún desparramadas, sus voces llenando cada rincón y ahogando el espíritu del lugar. Mi mandíbula se tensó, pero guardé silencio, dejando que Olga continuara con su perorata sobre demandas, costes legales y la humillación pública que sufriríamos. «Mantente fuera de nuestro camino», concluyó, «o lo lamentarás». Y colgó. Dejé el teléfono sobre la mesa de madera. La mano me temblaba ligeramente. La cabaña, mi refugio, estaba silenciosa. Las paredes, forradas de recuerdos felices, dibujos de Emilia, su foto de graduación, una instantánea nuestra en la playa, ahora parecían observar mi impotencia. Anoche, después de mi humillante retirada, Emilia me había llamado, su voz un hilo pequeño y desesperado. «Papá, ¿puedes venir a buscarme?», preguntó, y esas 6 palabras fueron suficientes. Conduje hasta su casa en cuestión de minutos y la encontré en el porche, esperando en la oscuridad con una sola bolsa a sus pies, como una refugiada huyendo de su propio hogar. Sus ojos estaban rojos e hinchados. La traje a la cabaña y nos sentamos junto al fuego, su cabeza apoyada en mi hombro. «Lo siento tanto», susurró, su voz ahogada por la culpa. «Me diste la casa y dejé que la arruinaran». La abracé con fuerza, con la garganta ardiendo. «No es tu culpa, es de ellos». Ahora, mientras ella dormía arriba, por fin segura, yo paseaba por la pequeña sala. La amenaza de Olga resonaba en mi cabeza. El documento era su arma, una que habían usado con una crueldad calculada, asustando a Emilia, haciéndola dudar de sí misma y de su propio juicio. Recordé cómo, a los 15 años, se había enfrentado a un acosador en la escuela, con la barbilla en alto y sin derramar una lágrima. Me había sentido tan orgulloso de ella entonces, y sabía que esa misma chica valiente seguía ahí, enterrada bajo capas de miedo y manipulación. Mi teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de ella desde el piso de arriba. «Papá, ¿estás bien?», forcé una calma que no sentía. «Mejor ahora que estás aquí», le respondí. «¿Quieres café?». Dudó un momento. «Bajo ahora». Oí sus pasos en el piso de arriba, lentos y pesados, y mi determinación se endureció como el acero. Olga y Jaime pensaban que podían intimidarnos, esconderse tras un trozo de papel manchado por sus mentiras. No me conocían, no sabían hasta dónde estaba dispuesto a llegar por mi hija. Me moví a la cocina y serví café en 2 tazas. Cuando Emilia bajó, con el pelo enredado y los ojos aún hinchados pero un poco más claros, se la entregué. Nos sentamos a la mesa en un silencio pesado, pero reconfortante. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Luchamos», respondí, mi tono firme, sin dejar lugar a dudas. «No les permitiré que te roben tu hogar». Sus ojos buscaron los míos, y por primera vez en días vi una pequeña chispa de esperanza. Asintió, tomando un sorbo de café, sus manos un poco más firmes alrededor de la taza. Olga y Jaime pensaban que habían ganado, pero yo apenas estaba empezando. Mi mano se cerró sobre el borde de la mesa, mi mente ya trazando el siguiente paso. El primer movimiento en un juego que ellos no sabían que acababan de iniciar. Entré en la elegante oficina de Linda Ramos. La puerta de vidrio siseó al cerrarse a mi espalda, aislándome del ruido de la ciudad. El espacio era un estudio de maderas pulidas y cristal, con el leve aroma a café recién hecho flotando en el aire.
Afuera, el horizonte de Santander brillaba a través de las ventanas panorámicas. Linda, con sus gafas de diseño sobre la nariz, deslizó una carpeta sobre el escritorio de cristal. «El documento de sesión es una chapuza», dijo, su voz nítida y directa como un bisturí. «Pero necesitarás pruebas sólidas para anularlo por coacción». Un peso comenzó a levantarse de mi pecho. Me senté frente a ella, el sillón de cuero crujiendo bajo mi tensión. Dentro de la carpeta había una copia del papel que Jaime me había restregado en la cara. Los bordes eran demasiado limpios. Las firmas estaban colocadas de forma extraña. «¿Cómo lo probamos?», pregunté, mis dedos apenas rozando las páginas. Linda se reclinó en su silla, golpeando suavemente el escritorio con una pluma. «Las falsificaciones y los documentos fraudulentos dejan rastros, inconsistencias, presión desigual en la firma. He visto esto antes». Su confianza era un bálsamo, pero sus siguientes palabras afilaron mi enfoque. «Pero para sepultarlos, para asegurarnos de que no puedan contraatacar, necesitamos algo más, algo personal, algo que demuestre su mala fe». Asentí, mi mente trabajando a toda velocidad. La llamé ayer, después de esa noche de vigilia con Emilia, y aceptó reunirse conmigo de inmediato. Ahora, aquí estábamos, trazando el mapa de una guerra. «¿Qué sugieres?». Una pequeña sonrisa brilló en sus ojos. «Un investigador privado. Alguien que excave en sus vidas. Gente como Olga y Jaime, gente que construye su vida sobre la arrogancia y las mentiras, siempre tiene esqueletos en el armario». La palabra esqueletos quedó suspendida en el aire. Vi el rostro engreído de Olga. Oí sus tacones resonando en los sueños de mi hija. Recordé cómo, años atrás, algunos colegas se rieron de mis ideas en la empresa, llamándome soñador. Reconstruí ese negocio ladrillo a ladrillo, demostrándoles lo equivocados que estaban. Ahora, Jaime y Olga pensaban que podían hacer lo mismo, robar lo que era de mi hija. Iban a aprender la misma lección. «¿Conoces a alguien bueno?», pregunté. Linda deslizó una tarjeta de visita por el escritorio. «Marcos Vargas», leí en negrita. «Es un pitbull», dijo ella. «Es caro, pero vale cada céntimo que cobra». Guardé la tarjeta en el bolsillo. Sentía como si sostuviera un billete dorado hacia la justicia. En ese momento mi teléfono vibró. Era Emilia, su voz suave pero teñida de ansiedad. «Papá, ¿alguna novedad?». Miré a Linda, quien asintió, dándome espacio. Caminé hacia la ventana, contemplando la ciudad que se extendía abajo. «Estamos avanzando», le dije manteniendo un tono ligero. «Linda se está encargando. Tú solo mantente fuerte». Oí cómo soltaba el aliento al otro lado, una pequeña exhalación de alivio. «Confía en mí». Colgué y volví a la mesa. Linda ya estaba tomando notas. «Presentaremos una moción para impugnar la validez del documento, alegando que Emilia fue engañada y presionada. Mientras tanto», dijo, sin levantar la vista, «Marcos se encargará de conseguirnos la munición que necesitamos. Si Olga o Jaime tienen secretos, él los encontrará». Asentí, la mano rozando la tarjeta en mi bolsillo. Vi el rostro de Emilia en mi mente, la frágil sonrisa que había esbozado la noche anterior. Valía cada céntimo, cada riesgo, cada batalla que tuviera que librar. Linda se puso de pie, extendiendo la mano. «Lo tenemos, Ricardo. Ahora ve a casa y cuida de Emilia. Déjame esto a mí». Estreché su mano, un apretón firme y lleno de gratitud. Salí de la oficina, la puerta de cristal abriéndose al bullicio de la ciudad. Una vez en la acera, bajo el cortante aire de la mañana, saqué de nuevo la tarjeta de Marcos Vargas. Su número me devolvió la mirada, una promesa de respuestas, el comienzo del fin para ellos.
La lluvia tamborileaba en mi capucha mientras esperaba bajo un viejo roble en un parque de Santander. Las ramas, cargadas de hojas húmedas, goteaban a mi alrededor. Marcos Vargas se acercó, su gabardina ondeando al caminar. Sostenía un sobre manila en la mano. «Olga no es tan limpia como se cree», dijo con voz seca, una leve mueca curvando sus labios. Me entregó el sobre. Los bordes estaban húmedos por la llovizna, y al tomarlo sentí su peso, ligero en la mano pero cargado de potencial. El aire olía a tierra mojada y a pino. Abrí la solapa, mis dedos rozando las fotos brillantes que había dentro. Era Olga. En una salía de un discreto hotel del brazo de un hombre que, decididamente, no era su esposo. En otra se reía con él, con la cabeza inclinada en un gesto de íntima complicidad. Mi pulso se aceleró. Una sonrisa sombría, una que no había sentido en mucho tiempo, comenzó a extenderse por mi rostro. «¿Cómo?», pregunté, levantando la vista. Marcos se encogió de hombros, encendiendo un cigarro. La llama parpadeó un instante antes de prender. La seguí durante una semana. Es descuidada. Se reúne con él todos los martes, en el mismo lugar. Su tono era casual, como si estuviera comentando el tiempo, pero sus ojos agudos observaban mi reacción. Deslicé las fotos de vuelta en el sobre. El papel crujió como hojas secas. Vi el rostro de Olga en mi mente, su sonrisa engreída al agitar aquel documento fraudulento. Estas fotos eran su debilidad. Eran la grieta en su armadura de autosuficiencia. Recordé a un amigo de la empresa, años atrás, suplicándome perdón tras haber desviado fondos. Fui demasiado blando entonces y lo dejé ir. No cometería el mismo error. Olga y Jaime no merecían piedad. «¿Qué tan sólido es esto?», pregunté, guardando el sobre bajo mi abrigo, protegiéndolo de la lluvia. Marcos exhaló una nube de humo que se disolvió en el aire húmedo. «Lo suficiente para asustarla. Alguien como ella teme perder la imagen más que nada en el mundo. El dinero, el estatus, todo se basa en las apariencias». Arrojó la colilla a un charco, donde se apagó con un siseo. «Es tu arma. Úsala con sabiduría». Asentí. Mi mente ya estaba calculando el cómo y el cuándo. Aún no. Necesitaba el momento preciso, el golpe de efecto perfecto. Mi teléfono vibró. Era Emilia. «Papá, ¿hay actualizaciones?». «Estamos avanzando», le dije vagamente, protegiendo el teléfono bajo el dosel del árbol. «Confía en mí». Ella hizo una pausa. «Lo hago», respondió, y sus palabras fueron un bálsamo contra el frío. «Llamo pronto», prometí antes de colgar. Marcos arqueó una ceja. «Tu hija», adivinó. Asentí, y él no insistió. Simplemente inclinó su sombrero a modo de despedida y se alejó, su gabardina fundiéndose en el crepúsculo. Me quedé solo, el sobre presionando contra mi pecho, un secreto que podía deshilachar el control que Olga creía tener. Pensé en Emilia, segura en la cabaña, su esperanza creciendo frágil pero tenaz. Estas fotos eran el principio. Eran la palanca que necesitaba para sacar a Jaime y a su familia de la vida de mi hija para siempre. Le había dado esa casa para que construyera un futuro, y derribaría a cualquiera que intentara robarlo. Caminé hacia mi coche, la grava crujiendo bajo mis botas. Encendí el motor y coloqué el sobre en el asiento del pasajero. El camino se extendía ante mí, resbaladizo por la lluvia. Mis manos se aferraban al volante, firmes, mientras mi mente corría, planeando el siguiente movimiento, el instante exacto en que enfrentaría a Olga y vería cómo su fachada de respetabilidad se desmoronaba en pedazos. Golpeé la puerta de la casa, no con el puño, sino con la palma abierta. Un sonido firme, definitivo. Emilia estaba justo detrás de mí, su mano rozando la mía, un ancla de valor compartido en la noche quieta de Santander.
La puerta se abrió y el rostro de Olga apareció, su mueca de fastidio flaqueando al ver mi expresión resuelta. A mi lado, la presencia silenciosa de Emilia le robó el aliento. «Tienen 10 minutos para salir», declaré, entrando en la sala sin esperar invitación. El aire estaba viciado. Jaime se incorporó del sofá. Arrojé el sobre la mesa de centro. Una de las fotos se deslizó, quedando boca arriba. Olga, con su brazo entrelazado con el de su amante, su risa congelada en color granulado. El rostro de Olga palideció, su mano temblando mientras intentaba alcanzar la foto. ¿De dónde sacaste esto?», siseó. La miré fijamente, sin parpadear. «Eso no importa. Lo que importa es que irá directamente al ordenador de tu esposo, a menos que salgan de aquí. Ahora». Emilia dio un paso al frente, su voz firme por primera vez en semanas. «Esta es mi casa», dijo, sus ojos fijos no en Olga, sino en Jaime. «Ustedes no pertenecen aquí». Jaime intentó una risa, pero sonó quebradiza. «¿Crees que puedes asustarnos con un par de fotos? Tenemos documentos legales». «Documentos obtenidos mediante fraude». Lo corregí, sacando mi teléfono. «Lo que es un delito, y según mi abogada, la señora Ramos, cuyas próximas acciones les van a encantar, esto ya ha pasado de ser un asunto familiar a un caso criminal». Era un farol medido, pero los ojos de Olga se abrieron de par en par, su postura resquebrajándose. «No te atreverías», susurró, su voz un hilo tembloroso. Recordé a Emilia de niña, escondiéndose detrás de mí cuando un perro ladraba. La promesa de protegerla ardía en mi interior. «Ustedes eligieron esto», dije con voz fría. «Les estoy dando la única oportunidad que tendrán de irse con algo de dignidad». Olga se abalanzó para tomar la foto, pero Emilia fue más rápida. La cogió, sosteniéndola como un escudo. «Se acabaron las mentiras», dijo, su voz elevándose, fuerte y clara. Jaime se puso de pie, rojo de ira. «¡Estás faroleando!», gritó, pero sus ojos se desviaron hacia Olga, quien ahora temblaba visiblemente, con las uñas clavándose en las palmas. «Por favor», dijo Olga, las palabras una rendición total. «No lo hagas, nos iremos». Una satisfacción sombría me recorrió. Los hombros de Olga se hundieron, y Jaime soltó una maldición, pateando una caja cercana. Emilia permaneció a mi lado, con la barbilla en alto. Ya no era la mujer rota que ellos habían intentado crear. Guié a Emilia hacia la puerta, pero su voz me detuvo. Se volvió para enfrentarlos una última vez. «Nunca más», dijo, con una calma aterradora. «Nunca más me controlarán». Salimos al porche, al aire fresco de la noche. Adentro, la voz de Olga se elevó, aguda y desesperada, discutiendo con Jaime. «¡Esto es tu culpa!», gritó. Luego el estruendo de una maleta cayendo, seguido por la furia de Jaime saliendo, arrastrando sus cosas. La mano de Emilia reposaba ahora en mi brazo, un toque ligero pero firme. Observaba cómo su imperio se desmoronaba. Vecinos curiosos asomaban por las ventanas, testigos silenciosos de la justicia poética. Olga tropezó al salir, con el pelo alborotado. «¡Sube al coche, idiota!», le ladró a Jaime. Él obedeció, sus hombros hundidos en la derrota. El motor rugió y se fueron, chirriando los neumáticos, huyendo de su propia ruina. Emilia se volvió hacia la casa. La puerta aún estaba abierta, la luz derramándose en el porche como una bienvenida. «Es mía, de nuevo», dijo, casi para sí misma. Un mes después, el sol de mayo calentaba la tierra. Emilia y yo plantábamos rosas en el jardín. La casa, su casa, relucía con pintura fresca y cortinas nuevas. El olor a pan recién horneado salía por la ventana de la cocina. Había firmado los papeles del divorcio, la última cadena rota. Vecinos pasaban a saludar, trayendo pasteles y palabras de aliento.
La comunidad la había arropado. «No podría haberlo hecho sin ti, papá», me dijo mientras limpiábamos la tierra de nuestras manos. La abracé, el cabello haciéndome cosquillas en la barbilla. «Eres más fuerte de lo que crees», afirmé. Ella se apartó, una sonrisa feroz en sus labios. «Lo sé, y seré más fuerte ahora. Lo prometo». Más tarde nos sentamos en el porche, viendo el cielo teñirse de naranja y rosa. La casa brillaba a nuestras espaldas, sus ventanas abiertas, irradiando calor. Emilia se recostó en mí, su mano rozando la mía. «Esto es un hogar», dijo, su voz suave pero segura. Asentí, con la garganta apretada por la emoción, y miré el atardecer bañar la vida que habíamos recuperado. La lucha había terminado. La promesa, por fin, se había cumplido. Si te ha gustado esta historia, dale like, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Y para escuchar la siguiente historia, haz clic en la ventana de la izquierda. Gracias por vernos. Hasta la próxima.